Durante la década de los 60, la Guerra Fría que enfrentaba a las dos superpotencias mundiales, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, llegó a su punto álgido. Estados Unidos posicionó numerosos portaaviones en los diferentes océanos para poder atacar a sus posibles objetivos en todo el mundo. Y la Unión Soviética equipó a sus bombarderos de largo alcance con misiles de crucero antibuque para poder atacar a los portaaviones americanos en caso de conflicto. Los aviones de combate que los estrategas de la Armada estadounidense colocaron en los portaaviones tenían que ser capaces de alcanzar a los bombarderos soviéticos a mucha distancia. Esta idea fue la que les llevó al diseño y fabricación del bombardero F-14. El primer prototipo del F-14 se presentó en 1970 y el bombardero se incorporó definitivamente al servicio de la Armada estadounidense 4 años después. Con su sofisticado radar, el F-14 era capaz de identificar y rastrear 24 objetivos a una distancia de 250 kilómetros y al mismo tiempo atacar a 6 de ellos con los misiles aire-aire Phoenix. Este misil de larga distancia puede abatir un avión enemigo a 112 kilómetros de distancia en condiciones óptimas. Los lazos diplomáticos entre Mohammad Reza Pahlavi, ex monarca de Irán, y los Estados Unidos estaban en su mejor momento en la década de los 70. Y ambos países eran aliados estratégicos. La Unión Soviética, que estaba preocupada por la estrecha cooperación entre las armadas iraní y estadounidense, comenzó a realizar vuelos de reconocimiento sobre Irán para tomar fotos de sus bases militares con un MiG-25. Los cazas que tenía Irán y sus defensas antiaéreas no podían hacer nada en contra de los aviones MiG-25. El Shah negoció con los americanos y ambos países firmaron un contrato por la venta de 80 bombarderos F-14 a Irán. Por lo tanto, Irán se convirtió en el único país que poseía este sofisticado bombardero, además de la Armada estadounidense. Cuando las manifestaciones de la ciudadanía iraní en contra del régimen de Pahlavi se intensificaron en 1978, los consejeros técnicos y los entrenadores americanos abandonaron Irán. Los militares y los contratos entre Irán y Estados Unidos se rescindieron, y la provisión de repuestos para los F-14 iraníes cesó. 1 año y medio después de la victoria de la revolución, el régimen iraquí de Saddam Hussein preparaba lanzar un ataque masivo contra Irán. Mucha gente pensó que la flota de bombarderos F-14 había sido retirada para siempre después de que los estadounidenses dejaran Irán. El F-14 era el caza más avanzado de su época. Aún sigue siendo uno de los más caros. Pero esta serie no trata del F-14. Es la historia de los hombres que pilotaron los F-14 sin el equipamiento adecuado. El 21 de septiembre de 1980, 2 de la tarde. Utilizando la táctica de las fuerzas aéreas del régimen sionista, las fuerzas aéreas iraquíes atacaron las bases de las fuerzas aéreas iraníes.
Pese a las sanciones y los problemas de organización posteriores a la revolución, los F-14 de la base aérea de Shiraz volaron sobre la isla de Hark en la tarde del mismo día, para prevenir un posible ataque por parte de Irak. Al día siguiente, mientras los Phantom y los F-5 atacaban a sus objetivos en Irak, en la aterradora operación llamada La Sombra de Al-Borz, los pilotos de los F-14 no permitieron que ningún avión enemigo se aproximase a cualquier parte importante del país. El ataque de Irak tuvo un resultado humillante. De acuerdo con las pruebas y los documentos, la primera invasión aérea iraquí tuvo lugar en abril de 1979, en la aduana de Bahran Abad, en la región de Mehran. Pero los movimientos iraquíes comenzaron a mediados de abril de 1980 en Juzestán. Las comisarías de Juzestán informaron que durante la noche, helicópteros iraquíes llevaban armas y munición a los rebeldes que luchaban contra la República Islámica. La Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ordenó que les detuvieran con cobertura aérea. Dos meses antes de que la guerra estallase, empezamos a revisar el estado de los pilotos uno por uno. Algunos pilotos no habían volado desde hacía 18 meses. Algunos aviones llevaban mucho tiempo en tierra. Los técnicos prepararon rápido los aviones y nosotros revisamos el estado de los pilotos. Y los mandamos a la zona de combate. Tom Cooper, investigador y autor del libro Unidades de F-14 Tomcat iraníes en acción, cree que la primera víctima de los F-14 fue uno de esos helicópteros, un helicóptero MiL iraquí. En el verano de 1980, la Armada iraquí bombardeó los pasos fronterizos iraníes con morteros, atacó directamente a los guardias fronterizos y bombardeó a las fuerzas dispersas de la división armada que estaban posicionadas en la frontera. Las figuras políticas iraníes no querían que estas refriegas se expandiesen. Así que en respuesta a los ataques, las fuerzas aéreas iraníes lanzaron algunos ataques moderados contra los enclaves iraquíes. En aquel momento el conflicto ya estaba en la frontera. Irak bombardeó nuestras estaciones y nosotros contraatacamos. Cuando los Phantom empezaron a bombardear, nosotros les cubrimos. Mandamos a casi todos los pilotos a la acción y todos los aviones estaban operativos. El primer objetivo alcanzado por un F-14 iraní es responsabilidad de los pilotos Ataí y Pashapur en septiembre de 1980 durante estos ataques. Una de las incursiones de combate fue el 9 de septiembre, cuando los Phantom llevaron a cabo su misión y volvieron. El teniente Pashapur estaba en mi cabina de vuelo trasero. En aquel momento yo era comandante. También estaba el comandante Rostami. Él se convirtió en el jefe del Estado Mayor después de ser ascendido a general. No recuerdo quién estaba en su cabina de vuelo trasero. Entonces el radar advirtió de que había un avión iraquí acercándose a la frontera y que nos hiciéramos cargo de él. Nos dieron órdenes estrictas de no atacar ningún avión en Irak, porque eso daría una excusa a Saddam. Podríamos dispararle si cruzaba la frontera. La aeronave iraquí había comenzado un juego muy peligroso. Voló durante horas junto a la frontera para llamar la atención de los F-14. Pero volvió a su territorio en cuanto fue interceptado por los F-14. Ataí decidió aterrizar en la base aérea de Dezful para repostar mientras volaba hacia la base aérea de Isfahán. Le dije al radar que iría a Dezful y que aterrizaría allí. Entonces me dijo que el avión estaba detrás mío, a unos 80 kilómetros de distancia. No recuerdo la distancia exacta.
Me di cuenta de que estaba viniendo de Hamadán, de norte a sur. Pregunté, ¿estás seguro de que es el enemigo? Dijo, no, mantente preparado. Entonces me dijeron que definitivamente era el enemigo. Estábamos sorprendidos porque Irak aún no se había atrevido a entrar en nuestro territorio. Le dije a Pashapur que le disparase. Él me dijo que lo hiciera yo. Yo le dije que lo hiciera él. Presionó el botón. El misil salió del extremo izquierdo del F-5. Cuando presionó el botón, oí un sonido y algo se despegó del avión. Le dije a Pashapur, creo que el misil se ha caído. No habíamos lanzado un Phoenix desde hacía mucho tiempo, ni en Irán ni en ningún sitio. Miramos el avión para ver dónde caía cuando vimos el humo. Entonces recordé que en el momento del lanzamiento el misil se soltaba. El misil cae y después despega. Miré el radar. Ponía que golpearía el objetivo en 5 segundos. Hubo una cuenta atrás hasta 0 y el avión desapareció de la pantalla. Alguien me felicitó desde ahí abajo en el radar. Estaba tan feliz que se desmayó. Unos días después, los pilotos de la base aérea de Shiraz alcanzaron a su primer avión enemigo. Después de numerosas invasiones de aviones iraquíes y de su armada en septiembre de 1980, yo estaba en una misión con el señor Qasem Soltani en el norte de Hamadán. Los aviones iraquíes se aproximaron a nuestra frontera, pero se fueron cuando nos divisaron. El radar de Adnam dijo que 2 aviones estaban bombardeando Mehran. Nos dijo que fuéramos rápidamente a Mehran. Cuando llegué a Mehran, estaba justo detrás de uno de los aviones que estaba a punto de lanzar su próxima bomba. Estábamos a unos 17 kilómetros de distancia. Mi velocidad era de unos 220 nudos superior a la suya. Así que les iba a adelantar. Por lo tanto, lo tenía todo listo para dispararle. Y antes de que lanzase su bomba, disparé el misil. El AIM-54 Phoenix es un misil aire-aire muy poderoso, guiado por el radar del F-14. Cada F-14 puede llevar 6 misiles Phoenix. Su alcance en condiciones óptimas de lanzamiento es de 112 kilómetros. Pero para asegurarse de alcanzar el objetivo, los pilotos iraníes los lanzaban principalmente a 40 o 50 kilómetros del objetivo. El
El misil no sigue al objetivo directamente, sino que calcula su rumbo más probable y se dirige allí. Por lo tanto, es muy difícil escapar de él. Como no estábamos muy lejos, vi la explosión una fracción de segundo después. En el centro de apoyo directo de Kermanshah, un piloto de F-5 dijo que había encontrado los restos. Esta es una de las pocas ocasiones durante la guerra en las que los pilotos de los F-14 lanzaron un Phoenix para atacar a los cazas enemigos. Aunque destruir al avión enemigo es el éxito definitivo para un caza, el deber principal del piloto es evitar que el enemigo lleve a cabo su misión. Esto ayuda a mantener las instalaciones y las tropas, y además hace que el enemigo tenga que hacer frente a los altos costes del vuelo y las bombas abandonadas. Los pilotos del F-14 intentaban que los pilotos iraquíes huyeran. Jalili es uno de los pilotos que impidió la misión de los pilotos iraquíes. Creo que el primer enfrentamiento que tuvimos con los MiG-21 iraquíes fue al oeste de nuestro querido país islámico. Antes de la guerra, cuando cruzaron la frontera varias veces, un día estaba volando con un piloto como su entrenador. Entonces el radar de Deadful nos informó que 6 aviones MiG habían empezado a atacar. En ese momento, no teníamos la capacidad que nuestros queridos ingenieros nos dieron 6 meses después del estallido de la guerra. Aún no habíamos instalado cohetes guiados por calor. Solo teníamos misiles Phoenix y una ametralladora. Interceptamos 6 cazas MiG-21 a 9.000 metros de altura que volaban hacia el oeste. Volaban separados por unos 100 o 200 metros. Cuando hicimos un túnel sobre su líder, vi el mapa que el piloto tenía en su regazo. Estaba a unos 3 o 4 metros sobre ellos. La táctica que llevamos a cabo sobre el líder lo desorientó. Luchamos con ellos durante 30 o 35 segundos aproximadamente. No teníamos cohetes guiados por calor, solo la ametralladora. Uno de nuestros objetivos como pilotos de F-14 era prevenir y detener los ataques de los aviones iraquíes. El récord mundial del vuelo más largo en un caza pertenece a Jalili. Llevando a cabo 8 repostajes aéreos, voló en su F-14 durante más de 11 horas. Puede que este récord no se supere nunca en la historia de la aviación. Durante la guerra, los pilotos de los F-14 tenían que patrullar durante 4 o 5 horas seguidas. Algunos de ellos han volado en sus aeronaves durante más de 9 horas. Los pilotos iraníes de los F-14 también poseen el récord de derribar 3 aeronaves con un solo misil.
Un F-14 iraní pilotado por el capitán Adeli y por Mohammed Masbouk derribó 3 aeronaves iraquíes con un Phoenix. Unos días después de que empezase la guerra, probablemente sobre las 9 o 9:30 de la noche, despegamos con rumbo hacia nuestra zona de patrulla. Salimos a las 9:30 y volamos hacia la isla de Hark. Cuando estábamos entrando en la región, vi 3 aviones en la pantalla del radar, a unos 100 kilómetros de distancia. Estaban acercándose a Hark. Llamamos al radar y le dijimos que habíamos localizado unas aeronaves que iban hacia la isla de Hark. Ellos dijeron que no veían nada y me dijeron que entrara en la zona hasta que ellos pudieran verlos desde tierra. Al principio pensé que era un avión. Cuando nos acercamos, me di cuenta de que había 3 aviones y estaban volando muy juntos. Así que continuamos acelerando, acercándonos a su zona de vuelo, para estar lo más cerca posible de su campo de vuelo, por si acaso teníamos que lanzar un misil. Finalmente el radar dijo que ellos no veían nada y que si veíamos algo lo derribásemos. En cuanto nos dimos cuenta de que eran 3, el sistema de prioridad del avión eligió el avión que iba más adelantado, como el número 1. Naturalmente, el del medio era el número 2 y el del final era el número 3. Estábamos volando a unos 7.600 o 7.900 metros de altitud, que significaba que estaban volando a una altura de 30.000 pies, es decir, a más de 9.000 metros de altitud. Continuamos hasta estar a distancia óptima para lanzar el misil. Nosotros estábamos a unos 6.000 metros y ellos estaban volando muy bajo, aunque era de noche. Estaban volando a más o menos entre 300 y 600 metros. Le dije al señor Adeli que si íbamos a disparar, sería mejor disparar al del medio. Como estaban volando muy cerca, la explosión podría dañar también a los otros 2. En cuanto el misil salió, la cuenta atrás empezó en la pantalla. Cuando llegó a 0, no tenía nada en la pantalla. No creía que fuéramos a ser capaces de derribarlos a los 3, pero lo hicimos. Cuando el misil impactó en el objetivo, estaban llegando a la isla de Hark. Vimos la explosión y después todo volvió a la normalidad. Al día siguiente descubrimos que habían encontrado más partes de aviones en el lugar del impacto. Esa era nuestra confirmación de que habíamos derribado a todos los aviones. Los restos de los 3 aviones se encontraron después en la isla de Hark y se confirmó que los 3 habían sido derribados con un solo misil.
Cuando finalizó la guerra impuesta de 8 años, los F-14 y sus pilotos habían demostrado su valor. La presencia de los F-14 y sus radares de localización evitaron que miles de misiones aéreas iraquíes se llevaran a cabo. No hay estadísticas precisas sobre el número de enfrentamientos resultantes en el derribo de aviones iraquíes. Algunas fuentes occidentales sostienen que 250 aviones iraquíes fueron derribados por los F-14, pero las fuerzas aéreas no lo han confirmado. Al parecer, las fuentes occidentales han exagerado la habilidad de sus aviones y del misil Phoenix por motivos de propaganda.